Hola, ¿cómo estás? Soy el maestro Víctor Longinos y hoy vamos a ver cómo inicia la historia. Pues seguramente te has preguntado, ¿desde dónde se empieza a contar la historia? ¿De dónde venimos? ¿Cómo se creó el mundo? ¿Cuándo inicia la historia? La verdad es que como que en la primaria no te lo platican bastante concreto, como que se van sobre ciertos momentos y te quedas como con la duda. Entonces, vamos a ver en los próximos minutos desde dónde empieza la historia. Por mucha atención, porque son muchos datos, pero son poquitos de los que te vas a tener que acordar. ¿Sale? Bueno, fíjate bien. ¿Cuándo inicia la historia? Por ejemplo, tu historia inicia cuando estabas en la panza de tu mamá. Y incluso un poco antes, porque pues tus papás se conocieron, ¿no? Y entonces, pues de repente un día, pues ya naciste, ¿no? Muy guapo, muy guapa. Saliste y todo bien. Ahí está tu historia. Hay un momento en donde pues se cuenta de ti y empieza a correr tu línea del tiempo hasta el día de hoy que estás en la secundaria. Pero el mundo, la Tierra, tiene un proceso similar, nada más que va sobre otra cosa. Fíjate muy bien. En el caso de la Tierra, pues nos vamos a encontrar con algunas teorías sobre su creación y la mayoría tienen que ver con situaciones totalmente religiosas. Aquí no importa la religión que tengas, siempre es muy respetable, pero el hecho es que algunas ideas religiosas predominan sobre otras y justo donde nosotros nos encontramos en México, pues vamos a tener siempre más influencia de la religión católica. Y en el mundo también, porque acuérdate que fue una religión totalmente dominante hasta el día de hoy. Entonces, fíjate bien, nos vamos a situar con dos teorías fundamentales. Una teoría, las teorías de la creación. Una teoría que es religiosa y una teoría que es científica. Evidentemente nosotros aquí en la escuela nos vamos a guiar un poquito más por la teoría científica. Pero si tú tienes alguna creencia muy específica sobre alguna religión, es muy respetable y aquí nada más te menciono la parte de la teoría científica como un referente de la historia. No es que yo te diga tienes que creer en esta o en la otra, no. Solamente es para cuestión de estudiar la historia. Bueno, teniendo en cuenta estas dos teorías, pues acuérdate que la teoría religiosa, por ejemplo, en lo que hace a la parte católica, recuerda que en la Biblia, que por acá la puse, que es el libro sagrado de la religión católica, nos dice que Dios creó el mundo en 7 días, que el primer día hizo esto, que el segundo día lo otro, y en una semana ya se había hecho el mundo. Ahora, del otro lado, en la teoría científica vamos a encontrar que hay una teoría que se le conoce como la teoría del Big Bang. Espero que la hayas escuchado en algún momento. ¿Y en qué consiste esta teoría? Pues bueno, explica el origen y la evolución del universo, ¿vale? En donde hay una explosión que va generando una serie de momentos evolutivos y a partir de ahí se crea el mundo, ¿ok? Por eso aquí en el GIF tenemos una explosión, ¿sale? En el momento en que empieza este proceso evolutivo, pues la Tierra se va a empezar a crear y en el momento en que se empieza a crear, van a venir una serie de cambios que le van a pasar a la Tierra. Así como tú cuando eras chiquito fuiste cambiando, te fuiste haciendo más grande, hubo algunos cambios en tu físico, etcétera. Así le pasa a la Tierra o así le pasó a la Tierra. Y entonces nos vamos a encontrar con... tengo una lámina aquí que vamos a tener también por allí impresa. Pero va a haber una serie de eras y de periodos que va a tener la Tierra.
Pero pon mucha atención aquí porque son momentos muy importantes que, bueno, no te debes de perder. Fíjate bien, aquí esta infografía que tenemos nos marca que el tiempo está en millones de años, ¿sale? Millones de años, ¿ok? Entonces, ¿cuándo inicia la historia de la Tierra? Inicia desde la creación de la Tierra, ¿sale? En esta teoría que acabamos de platicar científica del Big Bang, de la gran explosión. Entonces, la Tierra se va a empezar a formar, fíjate bien, hace 4.600 millones de años. No son años, no son meses, no son minutos, son millones de años. 4.600 es demasiado, ¿ok? Y nos vamos a dar cuenta cómo empieza la vida con microorganismos, ¿ok? Aquí están una especie de células, ¿vale? Yo sé que parece un vómito de perro, pero no lo es. Luego, mira, empiezan los microorganismos. Y si te das cuenta, del lado izquierdo, los numeritos que están aquí, estos numeritos nos van a ir diciendo el número de millones de años, pero así como en cuenta regresiva. Empezamos con 4.600 millones, que es cuando se creó, y a los 4.000 años empezó tal cosa. A los 2.500 millones de años todavía no había nada. Ah, no, sí, perdón, ya estaban las células estas. Y así sucesivamente. Mira, por ejemplo, ya, fíjate, estábamos en los 4.600 millones. Ahorita ya estamos en los 521. Ya pasó muchísimo tiempo. Fue un periodo de evolución que tardó demasiados años para que empezaran a darse los primeros organismos. ¿Ok? Estos organismos van a ir evolucionando. Y si te das cuenta, va disminuyendo el número de años porque se va acercando a la actualidad. Y aquí el detalle es que ve cómo van evolucionando estos organismos. Mira, ya por ejemplo, ya parece un pez. Ya se ve como un caracol, como los que tú conoces, como Gary, por ejemplo. Ya parece un marisco, ¿no? Pero fíjate ya cuántos años van. De los 4.600 ahorita ya vamos en los 419 millones de años. Y cada una de estas etapas pues la tenemos marcada aquí. Digo, están en inglés, pero después las conseguimos en español. Y este no es un ramo de rosas, es un animalillo por ahí, alguna planta. Y mira, ya por ejemplo, hace 305 millones de años ya había algo que parecía un mosquito, ya había algunos escarabajos. Mira, las plantas ya empiezan a tener alguna especie de fruta, ¿no? Ya hay algo aquí como una tortuga. Y aquí está un periodo que a ti te llama mucho la atención, que tiene que ver con los dinosaurios. Quiero que pongas mucha atención con eso de los dinosaurios porque tenemos luego por ahí un error histórico, una creencia histórica que no está bien. Mira, ya hay aquí alguna especie de mamíferos, este amarillito que parece una rata, ¿no? Hay una ardilla, parece la ardilla del área de hielo, puede que sea, puede que sí sea. Acá están otros dinosaurios. Las plantas, mira, ya se van pareciendo a lo que regularmente tú y yo conocemos, ¿no? Siguen los dinosaurios, etcétera. Pero fíjate ya cuántos millones de años ya vamos en los 100 millones. Y hace rato estábamos en la creación de la Tierra, que fueron 4.600 millones. No se te olvide ese número, porque ahorita lo vamos a analizar. Ya hay un pulpo. Y así nos vamos, mira, y conforme vamos avanzando, la evolución de las especies ya se van pareciendo más a lo que actualmente tenemos. Pero ya fíjate en qué número de millones de años vamos. Ya vamos en los 23 millones. Ya vamos en los... Ojo, porque aquí, mira, va a pasar algo muy, muy interesante. El hombre, la mujer, el ser humano va a evolucionar. Seguramente has escuchado la teoría de la evolución, en donde el hombre y la mujer van evolucionando a partir de, dirían por ahí, un chango, ¿no? Y aquí está, mira. ¿Sale? Entonces va evolucionando, pero ve cuánto tiempo le toma esa evolución. No es de hoy para mañana, estamos hablando de millones de años. Pero aquí ya vamos a ver que el hombre y la mujer aparecen hace apenas 2.6 millones de años. ¿Ok? 2.6 millones de años. Te decía de los dinosaurios. Oigan,
¿Los hombres conocieron a los dinosaurios? Vamos a ver. Si el hombre apareció hace 2.6 millones de años y los dinosaurios estaban por ahí de hace 86, 60 millones de años, ¿se conocieron? No, jamás se vieron. Y eso de repente en las películas como que lo vemos y no, es que sí se conocieron. No. Para cuando el hombre aparece, para cuando el hombre evoluciona al Homo sapiens y todo esto, no están los dinosaurios. ¿Ok? Bueno, entonces, el hombre aparece hace 2.6 millones de años. Entonces, vamos a ver. Fíjate muy bien lo que te voy a platicar acá. Para que tengamos un poquito de noción acerca del tiempo, porque a veces a lo mejor el tiempo nos puede... no lo podemos contemplar tal vez como es. Fíjate bien. Vamos a pensar de la siguiente manera. En lugar de años, vamos a pensar en suscriptores de YouTube. ¿Sale? Por ejemplo, imagínate que abres tu canal y ya tienes un suscriptor. Está padrísimo tener un suscriptor, pero está más padre tener 10 suscriptores. Supongamos que fueran años. Bueno, 1 año, 10 años. Pero ahora ya no tienes 10 suscriptores, tienes 100 suscriptores. ¡Qué padre! Pero en años, 100 años, es muchísimo. 100 años es demasiado. Nosotros normalmente, ojalá fuera así, pero no vivimos los 100 años, ¿no? Fíjate, tú apenas tienes por ahí 12 años. Aquí ya estamos hablando de 100 años. Ahora imagínate que habláramos de 1000 años. Ya es algo más complejo. Nuestro tiempo, nuestra era tiene 2000 años, por eso estamos en 2025. Fíjate, apenas llevamos 1000 por 2. Entonces, si hablamos de años, esto es un montón, 1000 años. Ahora, que no fueran 1000 años, que fueran 10,000 años. Ya estamos hablando de cosas que son más grandes. Y si no fueran 10,000, que fueran 100,000. Imagínate 100,000 suscriptores, pues ya estás ganando bien, ¿no? Pero si fuera en años, 100,000 ya es muchísimo. Ahora, si multiplicamos ese 100,000 por 10, nos va a dar, fíjate bien en esa cantidad, nos va a dar 1,000,000. 1,000,000. ¿Cuántos años te dije que tiene la Tierra? La Tierra tenía 4,600 millones, es decir, tiene 4,600 veces este. ¿Ya viste cuánto tiempo es? No, hombre, o sea, si hiciéramos una línea del tiempo, pues esta línea del tiempo sería casi infinita, ¿no? 4,600 millones de años. Ya te dije todo lo que hay que hacer para llegar al 1,000,000. Mira, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el hombre apareció hace 2.6 millones de años y que la Tierra tiene 4,600 millones. Espero que te quede un poquito más clara la parte de cuánto tiempo tiene la Tierra, ¿ok? Bueno, ahora, ya que vimos todo esto, vamos a ver cómo aparece el hombre en el mundo. ¿Vale? Ya hablamos de la evolución. La etapa más evolucionada del hombre se llama el Homo sapiens. Y ese Homo sapiens, fíjate bien en este mapita, porque este mapita es muy importante. Aquí nos dice, con las flechitas, cómo es que aparece el hombre. Y el hombre aparece como Homo sapiens por primera vez en este continente de acá, que estoy convencido que sabes cómo se llama, porque ahí lo dice, se llama África. Y de África, el hombre se va a trasladar a otros lugares, ¿sale? Va a llegar a Europa
y en Europa va a tomar 2 caminos, 3 caminos. El primer camino que toma después de Europa es hacia la parte del Medio Oriente, pero también hacia Oceanía, ¿vale? Pero el camino más largo que va a tomar, fíjate muy bien, es de Europa, mira, se está yendo hacia acá. Ese es el camino que nos interesa. Fíjate hacia dónde se está yendo. Se va para Asia, ya que está en Asia. Esto es lo que actualmente hoy conocemos nosotros como Rusia. ¿Sale? Y aquí en Rusia, ¿qué crees? Rusia se une casi con América. Hay una... Mira, aquí en este cachito está el mar de Bering. Y aquí está algo que tú ya viste en la primaria que se llama el estrecho de Bering. ¿Qué es el estrecho de Bering? Es donde termina Rusia y empieza Alaska, que es un mar que regularmente se congela. Y que bueno, vamos a ver que el hombre va a cruzar por allí. Cuando yo iba a la primaria normalmente decían, no, pues es que el hombre va a cruzar por el estrecho de Bering y así es como va a llegar a América, ¿sale? Y de repente tú te imaginas, pues pasó hoy, cruzó hoy y llegó mañana. Y no, la verdad es que el hombre se tarda mucho tiempo en cruzar esto. Fueron generaciones tras generaciones tras generaciones de hombres que pues van a morir en esta migración hacia América, pero que finalmente lo van a lograr. Y después de pasar por el estrecho de Bering, pues va a llegar el hombre a América. Obviamente va a entrar por la parte norte, por Canadá, por Estados Unidos, se van a ir quedando algunos y finalmente va a llegar a lo que es América Central, desde donde estamos nosotros, México, en esta parte, y pues más adelante va a llegar a la parte sur, que es donde está Argentina, donde está Brasil, etc. Entonces, punto clave, el hombre aparece en África y de ahí se empieza a trasladar hacia todos los lugares del mundo. Obviamente, niños, esto le va a llevar millones de años o miles de años también, ¿vale? Bueno, eso es así como de manera muy rápida como aparece el hombre. Y bueno, ya viste que la historia se empieza a contar pues desde que aparece el hombre, pero también ya vimos que pues la Tierra tiene 4.600 millones de años. De allí, una vez que el hombre aparece, le vamos a conocer a eso como la edad de piedra, a una etapa que se le conoce como la prehistoria. Y ahí vamos a encontrar que la historia se va a dividir en algunas edades, ¿sale? Ahorita no las vamos a platicar de manera muy particular, pero sí quiero que veas cuáles son esas edades. En esta línea del tiempo que dice línea del tiempo de la historia universal. La primera edad donde aparece el ser humano es la edad de piedra. Luego tendríamos la edad de los metales que pertenece a la prehistoria. Y luego tendríamos la edad antigua. Mira, aquí hay un detalle muy interesante que tienes que revisar porque tenemos al nacimiento de Jesucristo y el año 0, o como algunos otros historiadores también lo contemplan, como el año 1. Algunos dicen que no existe el año 0 porque inmediatamente que inicia el año, inicia el momento del siguiente año, pues ya el primer minuto pues ya es 1, ¿ok? Entonces, ¿por qué estamos separando o por qué habla del nacimiento de Jesucristo? Bueno, pues porque el nacimiento de Jesucristo va a significar, no por la religión, no, históricamente se tomó eso como la nueva era, ¿sale? Tenemos el antes de Cristo, que es de la edad antigua hacia la edad de piedra, y tenemos la edad que estamos contando ahorita nosotros, que es 2025 en este caso, pues tiene 2025 años del nacimiento de Jesucristo, ¿ok?
Tenemos la Edad Media, tenemos la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. ¿Qué es lo de hoy? ¿Vale? Todas las líneas del tiempo que te encuentres que hablen sobre estas eras, va a ser muy probable que siempre veas el nacimiento de Jesucristo, pero lo vas a encontrar como el antes de Cristo y el después de Cristo. Se usa en la historia, repito, no tiene que ver básicamente así como que con lo que creas, sino que es una medida que los historiadores han utilizado para separar pues los tiempos, ¿vale? Entonces, estas son las edades del mundo a partir de la aparición del ser humano. Y vámonos a algo que nos interesa mucho, que sería la línea del tiempo de la historia de México. No nos vamos a las fechas, nos vamos a los momentos. ¿Dónde inicia la historia de México? En la época prehispánica, donde estaban los mayas, los teotihuacanos, los olmecas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas culturas tan importantes y tan ricas en historia. Luego vendría la época colonial, que es cuando llegan los españoles a conquistar a estas culturas que acabamos de escuchar. Pero luego vendría un proceso que se llama la independencia, que es cuando, ya te la sabes, cuando Miguel Hidalgo da el grito de Dolores, y ya platicaremos más adelante de eso. Y en la independencia, pues, México obtiene justamente su independencia de España, aunque no fue de España, fue de Francia, para ser exactos. Después de la independencia, pues vendría un momento que se le conoce como el México independiente. Después vendría el porfiriato, acuérdate del general y presidente Porfirio Díaz, que toma el poder por un largo tiempo y que después es un poquito complicado el que deje el poder, por lo que tienen que hacer una revolución mexicana. Y ya finalmente, después de la Revolución Mexicana, vendría lo que hoy conocemos, o sea, nuestra historia actual, con el México contemporáneo. ¿Ok? Y básicamente, pues esto sería, a muy grosso modo, pues desde donde empezamos a contar la historia. Espero, de verdad espero, que no te hayas vuelto loco con tanta información, pero sí es importante que la tengas porque pues me preocupa que no te la hayan comentado en la primaria, ¿no? Entonces, pues puedes ver este video las veces que quieras hasta que te acuerdes por ahí de algunas fechas, de algunos procesos y todo bien. Bueno, entonces, para recapitular, ¿cuál es la historia que aceptamos de la creación del mundo? Acuérdate que es el Big Bang. ¿Cuántos millones de años tiene la Tierra? 4.600 millones. ¿Dónde aparecen los humanos por primera vez? África. ¿Hace cuánto tiempo aparece el hombre? 2.6 millones de años. ¿Por qué reconocemos un antes y un después de Cristo? Acuérdate que es la fecha de su nacimiento y históricamente nos ayuda mucho a separar los periodos. ¿Qué etapas o edades tiene la historia? Ya habíamos quedado que en un primer momento van a ser las edades que ya habíamos dicho: edad de piedra, edad de los metales, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y la última pregunta dice: ¿qué momentos tiene la historia de México? Los acabamos de ver. Sería la época prehispánica, época colonial, la independencia, el México independiente, el porfiriato, la Revolución Mexicana, el México contemporáneo. ¿Ok? Y ya. Espero que te haya quedado esto muy claro. Si no, puedes preguntarme y cualquier cosa, nos vemos pronto. Bye, bye.